Bueno, vamos con otro vídeo. Las bases de Manresa, 1892. Base tercera. La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central. Bueno, a ver. La única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña. Base cuarta. Solo los catalanes, ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, incluso tratándose de los gubernativos y administrativos que dependan del poder central. También deben ser ejercidos por catalanes los cargos militares que comporten jurisdicción. Base sexta. Cataluña será la única soberana de su gobierno interior. Por tanto, dictará libremente sus leyes orgánicas, cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal, el establecimiento y percepción de impuestos, de la acuñación de moneda, y tendrá todas las demás atribuciones inherentes a la soberanía que no corresponden al poder central. Base séptima. El poder legislativo regional radicará en las Cortes catalanas. Base decimosegunda. Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por medio de voluntarios o bien mediante una compensación en metálico previamente convenida, como antes en 1845. Vamos a ver. Cataluña contribuirá a formar ejército permanente por voluntarios o mediante compensación en metálica, entonces voluntarios o compensación en metálico. Base decimotercera. El mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña estarán confiadas al Somaten y a los Mossos de Escuadra. Base decimoquinta. La enseñanza pública deberá organizarse de forma adecuada a las necesidades y carácter de la civilización de Cataluña. Escrito por Enric Prat de la Riba, Manresa, 27 de marzo de 1892. Como os decía antes, no me voy a meter a hablar de la historia del Congreso de Manresa, ni de dónde provienen las bases, ni quiénes son los líderes políticos del catalanismo, ni demás. Voy a ceñirme a intentar señalar cuáles son las ideas del texto. Bueno, la primera nos habla de la lengua catalana. La lengua catalana tenemos que hablar aquí del excepcionalismo, ¿no? Del excepcionalismo cultural. Cuando hablo de excepcionalismo catalán, me refiero a la idea de que Cataluña tiene una cultura y una historia independientes del resto de España. Entonces, basados en esa idea, nos dice la lengua catalana como producto cultural diferenciado que demuestra que Cataluña es un pueblo distinto al español, ¿no? Solo será la única que podrá usarse en Cataluña. Bueno, un poco radical, ¿no? Base cuarta. Segunda idea. Dice que un cargo público en Cataluña solo podrá ser ejercido por alguien que se considere catalán. Solo los catalanes. Pero aquí en esta idea, en cómo se expresa, nosotros tenemos que ser capaces de ver que hay una diferencia con el nacionalismo vasco, porque dice que puede ser catalán, nos está diciendo qué es lo que ellos consideran ser catalán, ¿no? O haber nacido hijo de catalanes, o naturalizarte. Eso es algo interesante, porque voy a ir a un texto que hablamos en clase, este de aquí. Este texto, que se llama Errores catalanistas, es de Sabino Arana, ¿vale? Es del nacionalismo vasco, fundador del PNV. Este señor nos decía que solo se es vasco si naces de vascos. Él es esta sustancia vizcaína, ¿no? Que hablamos en clase. Se está refiriendo a la genética vasca. Y él lo hacía criticando a los catalanes, porque decía que los nacionalistas catalanes
aceptan como catalán no solo a quien ha nacido de catalanes, sino a quien se ha naturalizado, es decir, quien se ha culturizado catalán. Quiere decir que te puedes hacer catalán si vives en Cataluña, hablas el catalán y bueno, pues te adaptas a la cultura catalana. Entonces, los cargos públicos solo para catalanes, pero ¿qué es ser catalán? O bien nacimiento o bien naturalización. Vale. Esto es cargo público y cargos militares del ejército, pero que tengan jurisdicción. Esta palabra jurisdicción significa un militar que tenga capacidad de juzgar, ¿vale? Los militares juzgan a otros militares, normalmente solo. Bueno, seguimos. Tercera idea. Cataluña es la única soberana de su gobierno interior. Esta quizás sea una de las ideas principales. Se podría incluso señalar como la idea principal del texto. Aquí nos está hablando de soberanía, ¿no? Madre mía, soberanía. Hemos hablado mucho de soberanía cuando hablábamos del liberalismo, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XIX, que los liberales planteaban una soberanía o bien nacional o bien compartida, ¿no? Por rey y pueblo. Aquí están llevando esta idea que proviene de la primera de la primera mitad del XIX, nos la están llevando ahora en la segunda mitad del siglo XIX y a finales del XIX, nos la están llevando a la soberanía regional. Están entendiendo que ya no es la soberanía solo del pueblo español, ahora es la soberanía del pueblo catalán. Entonces, si el pueblo catalán tiene la soberanía sobre Cataluña, tendrá la soberanía para crear sus propias leyes, su propia legislación, sus propios impuestos, su propia moneda, separadas del poder central. El poder central es España. Todo esto es valorando que ellos piden una autonomía para Cataluña, que no es lo mismo, es distinto a independencia. ¿Ok? Entonces, la idea de esta base sexta es que Cataluña tiene soberanía sobre Cataluña, por lo tanto tiene derecho a sus propias leyes, su propia moneda, sus propios impuestos. Esto podríamos incluso unirlo al carlismo, con la defensa de los fueros. Siguiente, poder legislativo, el poder de hacer las leyes. ¿En quién reside? Pues a ver, ¿cómo os estoy diciendo? No solo en el poder central, que también hará sus leyes, porque Cataluña seguiría formando parte de España, pero para las zonas, para esta región, residen las Cortes catalanas. Nada, esto nos puede resultar muy natural, es lo lógico, ¿no? Para nosotros hoy día, pero porque nosotros somos liberales, hoy día, en el siglo XXI, nos resulta natural. En esta época a lo mejor no era tan natural, entonces lo vinculamos con el liberalismo. Siguiente base. Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente. Significa que Cataluña ayudará al ejército español y dice eso sí que con voluntarios o gente a la que se le pague, ¿vale? Bueno, no es una idea muy... Ahora mismo no es una idea que necesite comentar mucho, aunque en verdad 10 años después, en 1909, en el siglo XX, va a haber un tema gordo con esto, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Mantenimiento del orden público y seguridad corresponde al Somatén y a los Mossos de Escuadra. Bueno, el Somatén, porque sepáis quiénes son, aunque ahora mismo no hace falta que lo sepáis, el Somatén es una especie de policía rural catalana, pero que es una policía formada por irregulares, es decir, por civiles, ¿vale? Es una especie de policía civil o ciudadana que se encarga de defender los pueblos en Cataluña. Y luego también por los Mossos de Escuadra, que serían la policía. Esa es la siguiente idea. Otra idea. La enseñanza pública, ¿quién la va a organizar? Es decir, ¿quién
¿Quién regula? Al final organizar quiere decir regular, hacer las leyes. ¿Quién regula la educación en Cataluña? Pues los catalanes. Pero los catalanes lo harán para promover lo que ellos entienden que es la civilización de Cataluña. Y aquí estaríamos hablando de nuevo de ese regionalismo, de ese excepcionalismo cultural que proviene del romanticismo. Y nada, pues aquí lo dejamos, esas son las ideas.